¿soy un idiota por no ir a la boda de mi hermana? Nunca pensé que una invitación a una boda podría poner mi mundo de cabeza. Y mucho menos la boda de mi propia hermana. Verónica y yo siempre habíamos sido muy unidos, desde niños. Ella, 2 años mayor que yo, siempre fue la más decidida, la más valiente. Yo, por otro lado, era más reservado, más reflexivo. Aunque éramos diferentes, nuestra relación siempre fue sólida, basada en un cariño incondicional que, creí, nada podría romper. El día que me llamó para contarme que estaba comprometida, debería haber sido un momento de pura alegría. Pero en lugar de eso, sentí una punzada de incomodidad. Sabía que ese día llegaría, pero no estaba preparado para cómo me haría sentir. El problema no era Verónica, era Miguel, su futuro esposo. Desde el primer momento en que lo conocí, hubo algo en el que no me gustó, aunque no pude poner el dedo en el porqué. Miguel siempre fue educado, atento, y tenía una manera de hablar que encantaba a todos, especialmente a mis padres. Es un buen partido, decía mi madre con frecuencia. Mi padre también lo aprobaba, siempre comentando lo bien que les iba juntos. Pero había algo en sus ojos, en su sonrisa, que me ponía en alerta. No era nada concreto, nada que pudiera señalar directamente, pero esa sensación de incomodidad nunca desapareció. El día que Verónica me anunció que estaba comprometida, intenté poner buena cara. Sabía cuánto significaba para ella que apoyara su decisión. Así que fingí una sonrisa y la felicité, aunque por dentro sentía que algo andaba mal. Con el tiempo, esa sensación de malestar creció, pero me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, que estaba siendo demasiado protector. Después de todo, ¿quién era yo para juzgar su elección? Las semanas pasaron y los preparativos para la boda comenzaron. Verónica estaba en la nube 9, y mis padres no podían estar más emocionados. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más alejado. Mi hermana, mi mejor amiga, estaba a punto de casarse, y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Intenté ignorar esos pensamientos, convencerme de que era solo mi miedo a perderla, a que nuestra relación cambiara. Pero mientras más lo intentaba, más persistente se volvía la duda. Una tarde, unos meses antes de la boda, Verónica me pidió que la acompañara a elegir su vestido. Era un momento que había imaginado desde siempre, pero cuando me lo pidió, sentí un nudo en el estómago. Sin embargo, fui con ella. Quería ser el hermano que siempre había sido, el que estaba a su lado en los momentos importantes. Entramos en la tienda y la vi probándose diferentes vestidos. Cada vez que salía del probador, con una sonrisa radiante, yo forzaba una sonrisa de vuelta, pero mi mente estaba en otra parte. Finalmente, después de varias pruebas, eligió uno. Era hermoso, sin duda, pero mientras ella lo miraba en el espejo, vi algo en su expresión que me preocupó. Por un breve momento, su sonrisa se desvaneció y una sombra cruzó su rostro. Quise preguntarle si estaba bien, pero no lo hice. No quería arruinar el momento. Se volvió hacia mí y preguntó, ¿qué te parece? Asentí, sonriendo. Después de ese día, comencé a notar pequeños cambios en Verónica. Estaba más callada, más ensimismada. Atribuí su comportamiento a los nervios pre-boda, pero algo en mí seguía inquieto. Miguel, por su parte, seguía siendo el mismo de siempre, encantador, atento, pero no podía quitarme la idea de que había algo debajo de esa fachada que no podía ver. Unos días antes de la boda, la duda se convirtió en angustia. No sabía si era por celos, miedo o una simple corazonada, pero la idea de que Miguel no era la persona adecuada para mi hermana me carcomía. Traté de hablar con Verónica sobre cómo se sentía, si estaba segura de lo que estaba haciendo, pero ella solo me miró con sorpresa, como si no pudiera entender de dónde venían mis preguntas. Claro que estoy segura, Daniel. Lo amo. ¿Por qué preguntas eso? No supe qué responder. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero no tenía evidencia, solo una intuición que no podía explicar. Decidí dejarlo, pensando que tal vez estaba exagerando, que todo estaba bien y que solo necesitaba relajarme. La noche antes de la boda, Miguel organizó una cena para la familia cercana.
Durante la velada, mientras todos reían y conversaban, decidí tomar un poco de aire y salir al jardín. Necesitaba un momento a solas para ordenar mis pensamientos. Me sentía abrumado, atrapado en una espiral de dudas y emociones que no sabía cómo manejar. Fue entonces cuando vi a Miguel, hablando por teléfono a cierta distancia, en un tono que no había oído antes. No podía escuchar lo que decía, pero la expresión en su rostro me hizo detenerme. Parecía molesto, casi amenazante. Cuando terminó la llamada y se dio la vuelta, me vio, y por un breve instante, vi algo en su mirada que me asustó. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Luego, su expresión cambió y volvió a ser el Miguel de siempre, el que todos conocían. Me sonrió y se acercó a mí. ¿Todo bien?, preguntó con su habitual tono amable. Forcé una sonrisa y asentí, pero por dentro sentía que algo acababa de cambiar. Esa noche, apenas dormí, dándole vueltas a lo que había visto, a lo que significaba. A la mañana siguiente, el día de la boda, me desperté con la firme convicción de que no podía seguir adelante como si nada. Sabía que debía hacer algo, pero no estaba seguro de qué. Mis padres estaban emocionados, corriendo de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Verónica, por otro lado, parecía tranquila, más serena de lo que la había visto en semanas. En medio de toda la preparación, me acerqué a ella, mi corazón latiendo con fuerza. Quería hablarle, decirle que tenía mis dudas, que no estaba seguro de que Miguel fuera la persona correcta. Pero cuando la miré a los ojos, vi una calma que me detuvo. Ella estaba segura. O al menos, eso parecía. Finalmente, llegó la hora de la boda. Todos estaban listos, y yo, vestido con mi traje, me sentía como si estuviera a punto de cometer un error irreparable. Caminé hasta la iglesia con mi familia, pero a cada paso, sentía que mis pies pesaban más. Me senté en el banco, rodeado de gente feliz, pero no podía sentir nada más que una abrumadora sensación de pánico. Y entonces, cuando todo estaba listo, cuando Verónica estaba a punto de caminar por el pasillo, supe que no podía quedarme. Me levanté, sintiendo la mirada de todos sobre mí, y salí de la iglesia. Escuché a mi madre llamarme, pero no me detuve. Sabía que si me quedaba, si veía a mi hermana casarse con alguien que no merecía su amor, nunca me lo perdonaría. Caminé sin rumbo por las calles vacías, mi mente en un torbellino de emociones. Había tomado una decisión, pero no estaba seguro de si era la correcta. ¿Acababa de arruinar la boda de mi hermana? ¿O había hecho lo correcto al seguir mi intuición? No lo sabía. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era alejarme. Horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse, recibí una llamada de mi madre. Su voz estaba cargada de preocupación y enojo. ¿Dónde estás, Daniel?, preguntó, con una mezcla de frustración y miedo. Le dije que estaba bien, que necesitaba tiempo para pensar. Sabía que había decepcionado a todos, pero no podía volver. No después de lo que había hecho. Mi madre suspiró al otro lado de la línea. Verónica está devastada. No entiende por qué te fuiste. Sentí una punzada de culpa, pero sabía que no podía volver atrás. Solo dile que la quiero, dije, con la voz quebrada. Colgué antes de que pudiera decir más, y me quedé allí, en la soledad, tratando de entender mis propias emociones. ¿Había sido un idiota por no ir a la boda de mi hermana? ¿O había sido el único en ver la verdad? El tiempo pasó, y aunque traté de seguir adelante, la duda nunca me dejó. Meses después, Verónica me llamó. No había hablado con ella desde la boda, y su voz al otro lado de la línea me hizo estremecer. Daniel, dijo, su tono serio. Necesito hablar contigo. Nos encontramos en una cafetería, y cuando la vi entrar, supe que algo andaba mal. Se sentó frente a mí y comenzó a hablar, su voz temblando. Tenías razón, dijo, y esas palabras me golpearon como un mazo. Miguel no era lo que parecía. Había estado mintiendo desde el principio, engañándola con promesas vacías y manipulándola emocionalmente. Después de la boda, las cosas habían cambiado.
Su verdadera naturaleza salió a la luz, y lo que vio fue tan oscuro que no podía creer que alguna vez lo había amado. Me sentí mal por ella, pero también sentí alivio. No por el dolor que ella estaba pasando, sino porque mi intuición no me había fallado. Pero eso no cambió el hecho de que la había dejado sola en el día más importante de su vida. Lo siento tanto, Vero, dije, mi voz quebrándose. Debería haber estado allí para ti. Ella me miró, y en sus ojos vi un dolor que me hizo sentir más culpable de lo que jamás me había sentido. Lo sé, Dani, respondió. Pero también sé que no podrías haber hecho nada. Esto era algo que yo necesitaba ver por mí misma. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos procesando lo que habíamos perdido. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma, pero encontramos una manera de seguir adelante. Verónica se divorció de Miguel poco después, y aunque el dolor de esa experiencia la marcó, también la hizo más fuerte. Yo, por mi parte, aprendí a confiar en mi intuición, pero también a enfrentar mis miedos en lugar de huir de ellos. La boda de mi hermana, o más bien, mi ausencia en ella, fue un punto de inflexión en mi vida. Un recordatorio de que las decisiones que tomamos, por difíciles que sean, pueden definir no solo nuestro futuro, sino también el de aquellos que amamos. La pregunta de si fui un idiota por no ir a la boda de mi hermana nunca dejó de rondar en mi mente. Y aunque nunca encontré una respuesta definitiva, lo que sí sé es que, a veces, seguir nuestro instinto es lo único que podemos hacer, incluso cuando nos lleva por caminos que no podemos entender.